frente a la mezquita de la Cúpula de la Roca, en Al-Aqsa, ¿no es increíble que todo el mundo esté conteniendo la respiración, esperando que se reconstruya el tercer templo? Parece que las cosas están yendo en la dirección equivocada. La gente no está segura de si este evento tan esperado sucederá porque la Cúpula de la Roca luce tan hermosa. Donde antes estaba el templo, hace no mucho tiempo, la Cúpula de la Roca tuvo un evento impactante que conmocionó a todos. Los detalles de este evento podrían arrojar luz sobre la idea de construir el tercer templo, pero aún no se han hecho públicos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El Monte del Templo, ubicado en el corazón de Jerusalén, es uno de los lugares más sagrados y disputados del mundo. Su importancia religiosa, histórica y política lo convierte en un epicentro de significados profundos y conflictos prolongados. Para los judíos, es el sitio de los antiguos primer y segundo templo, lugares centrales de su fe y adoración. Para los musulmanes, alberga la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, siendo el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Para los cristianos, está inextricablemente ligado a los eventos bíblicos y las profecías del fin de los tiempos. El Monte del Templo ha sido testigo de eventos cruciales a lo largo de la historia. Desde la construcción del primer templo por el rey Salomón alrededor del año 957 a.C., su destrucción por los babilonios en el 587 a.C., la edificación del segundo templo en el 516 a.C. y su posterior destrucción por los romanos en el 70 después de Cristo. Este lugar ha sido central en la historia judía. Cada uno de estos eventos no solo marcó cambios significativos en la vida religiosa y política de los judíos, sino que también influyó en la configuración del panorama religioso global. Para los musulmanes, la importancia del Monte del Templo se consolidó en el siglo VII con la construcción de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Según la tradición islámica, fue desde este lugar que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno, un evento que cimentó el vínculo espiritual de los musulmanes con Jerusalén. Estos sitios no solo son monumentos arquitectónicos impresionantes, sino también símbolos profundos de fe y devoción. Desde la perspectiva cristiana, el Monte del Templo está asociado con varias profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, Jesús predice la destrucción del segundo templo, una profecía que se cumplió con precisión histórica. Para muchos cristianos, la construcción de un tercer templo es vista como un evento precursor del regreso de Cristo y el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Estas creencias añaden otra capa de complejidad a la ya intrincada narrativa del Monte del Templo. En la actualidad, el Monte del Templo sigue siendo un punto de fricción entre judíos y musulmanes. Desde la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel tomó el control de Jerusalén Este, incluyendo el Monte del Templo, la administración del sitio ha estado en manos del Waqf islámico. A pesar de esto, las tensiones persisten, con incidentes recurrentes y disputas sobre el acceso y los derechos de oración. Los judíos desean rezar en su lugar más sagrado, mientras que los musulmanes temen que esto pueda llevar a la reconstrucción del tercer templo, alterando el statu quo y potencialmente desatando un conflicto mayor. El futuro del Monte del Templo es incierto y continúa siendo un tema de debate global. Las profecías religiosas, los intereses políticos y las reivindicaciones históricas se entrelazan en una narrativa compleja y a menudo conflictiva. Mientras algunos grupos religiosos sueñan con la construcción del tercer templo, otros temen las repercusiones de tal evento. Las tensiones en el Monte del Templo son un reflejo de las tensiones más amplias en Jerusalén y en toda la región, simbolizando la lucha por identidad, control y significado que ha definido gran parte de la historia humana en esta parte del mundo. Para todas las principales religiones del mundo, el Monte del Templo en Jerusalén es un lugar muy importante, pero también se ha convertido en un lugar donde ocurren problemas y caos. Judíos y palestinos que estaban allí para una visita religiosa durante el Ramadán tuvieron una pelea en este sagrado lugar. Hace poco,
palestinos enmascarados atacaron a la policía israelí con armas que no deberían haber tenido. Al inicio del evento, cuando los palestinos comenzaron a lanzar piedras, petardos y otros objetos peligrosos a los policías israelíes, las cosas empeoraron. Por supuesto, la policía israelí se movió rápidamente y usó bastones, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras que alcanzaron a personas inocentes. En medio del caos, hubo muchos palestinos que entraron a la mezquita de Al-Aqsa para sentirse seguros, lo que va contra la ley. Pero no se detuvo allí. Los palestinos enmascarados siguieron golpeando a la policía y lanzando piedras contra ellos. La policía entonces entró en la mezquita y arrestó a muchos palestinos, pero ya se había hecho mucho daño. Antes de esto, ya había habido heridos, alrededor de 160 palestinos. Una de las personas heridas fue un guardia de seguridad que recibió un impacto en el ojo con una bala de goma. 27 niños, 4 mujeres y un escritor resultaron heridos, lo cual es impactante porque los niños y las mujeres no estaban a salvo. Además, muchos oficiales de policía israelíes resultaron heridos, lo que llevó a un mal final. Durante 11 días, esta loca situación continuó. Una pregunta interesante es por qué hay tanta pelea en el monte del templo. Mucha gente piensa que es sagrado. La actual efusión de sangre no es un evento aislado o un error. Por eso, necesito responder a esta pregunta. Primero, el monte del templo ha visto cosas locas como esta suceder. La última vez que alguien atacó el cerro fue en abril de 2022, cuando palestinos y algunos árabes israelíes lo hicieron de nuevo. Ese día fue uno de los más mortíferos desde 2006, con 17 israelíes inocentes muriendo. Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo esta lucha? El monte del templo es muy importante para muchas religiones, así que no hay una respuesta fácil. Debido a esto, ha habido mucha lucha sobre quién controla el lugar durante mucho tiempo. Hay muchas historias competidoras sobre el monte del templo que necesitamos aprender más para entenderlas completamente. Ha habido una pelea sobre el monte del templo durante mucho tiempo. Cuando pensamos en la historia de este lugar sagrado, no podemos evitar notar que, antes de la llegada del Islam, era tierra judía y un sitio para el culto judío. Ha habido una conexión entre los judíos y Jerusalén, donde se encuentra el monte del templo, durante mucho tiempo. Esta tierra tiene un largo pasado con los israelitas que se remonta alrededor del año 1000 a.C. El rey David tomó Jerusalén y la hizo la capital del Reino Unido de Israel. Esta victoria se describe en el segundo libro de Samuel en la Biblia hebrea. Jerusalén es llamada la ciudad de David ya que el rey David fue tan importante para el pasado de la tierra. Una gran parte de lo que hizo a la ciudad lo que es hoy fue su decisión de hacer de Jerusalén la capital. Según la historia y la tradición bíblica, el gobierno de David sobre la ciudad y su conexión con ella son muy importantes para la gente. Esto es lo que significa la frase ciudad de David. Tan pronto como Israel hizo de Jerusalén su ciudad capital, se convirtió en el lugar más importante de la región. Pero esa no es toda la historia. Pronto, todos estuvieron de acuerdo en que el primer templo judío debería ser construido en Jerusalén. Esta decisión se tomó porque David luchó en muchas batallas y murió para proteger a su pueblo. David no pudo construir el templo sagrado por sí mismo. Al final, fue su hijo Salomón quien lo hizo. El primer evento sagrado que hizo importante a la tierra fue la construcción del primer templo. Recuerda que el primer templo, que también se conocía como el Templo de Salomón, era más que una simple iglesia para los judíos. Este edificio fue hecho para ser la casa de Dios, siguiendo los planes de Dios para su construcción. Por esta razón, el primer templo, que se construyó alrededor del año 1050 a.C., era un edificio hermoso. Piedras, oro, plata, metal y madera de cedro fueron algunos de los materiales utilizados para construirlo. La madera de cedro del Líbano se usó para la construcción porque es fuerte, no se pudre y dura mucho tiempo. La madera de cedro también se veía como un signo de belleza y fortaleza. La base estaba hecha de piedra tallada y las paredes estaban de piedra caliza de las colinas cercanas a Jerusalén.
Había oro tanto en el interior como en el exterior del edificio. Había mucho oro en las paredes del Santo de los Santos. 2 puertas importantes en el edificio estaban hechas de plata, al igual que el altar del incienso. La plata también se utilizaba para decorar el edificio. Su techo estaba sostenido por pilares metálicos que estaban cuidadosamente tallados con querubines, figuras aladas que representan el poder divino. Se planeó que el templo luciera bien y cumpliera su función. La estructura principal era una casa rectangular con 3 partes, el pórtico, el lugar santo y el santo de los santos. La parte más sagrada del edificio era el santo de los santos, al que solo podía entrar el sumo sacerdote. El lugar santo era el edificio principal del templo, donde los sacerdotes realizaban sus sacrificios diarios. Sin embargo, el pórtico era una gran área abierta frente al templo donde se celebraban eventos al aire libre. También se añadieron al edificio obras de arte como esculturas, tallados y dibujos para embellecerlo. Estos cambios tenían la intención de enseñar a los israelitas sobre su fe y mostrar cuán hermoso y fuerte era Dios. Sin duda, el templo de Salomón era un edificio magnífico, encantador y útil. Esa era la promesa que Dios hizo a los israelitas, lo que hizo que los judíos se sintieran orgullosos y les dio esperanza. Otra parte muy importante del edificio era donde residía el Arca de la Alianza. La construcción del templo fue muy emocionante debido a esta sagrada reliquia. La gente en Israel pensaba que el Arca de la Alianza, también conocida como el Arca del Testimonio o el Arca de Dios, era su posesión más sagrada. Se dice que un cofre hecho de madera y envuelto en oro puro tenía el propiciatorio encima de él. Lo que dice la Biblia sobre el arca es que contenía las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Además, protegía otras cosas sagradas como la vara de Aarón y un jarro de maná. Mucha gente pensaba que el Arca de la Alianza realmente demostraba que Dios estaba con nosotros en la tierra. Pensaban que el lugar más importante para orar era el templo en Jerusalén. Al igual que el Arca de la Alianza era muy poderosa, se construyó porque la gente creía que era donde vivía su Dios. Estaba en Jerusalén, en el monte del templo. En los ojos de los judíos, esto hacía de Jerusalén el lugar más sagrado e importante del mundo. La tierra era importante para los judíos, pero otros también la consideraban sagrada. Grupos también la querían por diferentes razones. Esto causó muchas peleas y asesinatos. El monte del templo está en una situación difícil en este momento debido a todas estas cosas. También fue durante estos ataques que los musulmanes tomaron el control del monte del templo, lo que causó problemas para los judíos. Jerusalén ha sido atacada muchas veces en su problemática historia. La ciudad tiene mucha importancia religiosa y política. Los ataques no solo cambiaron el aspecto de la ciudad, sino que también tuvieron un gran efecto en su religión. El primer gran ataque fue en el 587 a.C., cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estaba a cargo. Israel fue forzado a dejar sus hogares y vivir en Babilonia después de este ataque, terminando la época del primer templo. Para los israelitas, el primer templo era lo más importante. Los babilonios lo quemaron y enviaron a muchas de las personas que vivían allí a vivir en Babilonia. Este evento tuvo un gran efecto en el carácter religioso de los israelitas. Lo pasaron mal porque habían perdido su principal lugar de adoración y su verdadero vínculo con Dios. Algo importante ocurrió en el año 538 a.C. Ciro I, el emperador persa, también llamado Ciro el Grande, tomó Babilonia y liberó a los judíos que habían sido mantenidos allí como esclavos. Esto significaba que los israelitas podían regresar a Jerusalén y reconstruir su santo templo. Una parte importante de la vida ritual judía comenzó a retornar durante este tiempo y se reconstruyó el segundo templo. Pero Alejandro Magno tomó control de muchos países. El imperio seleucida helenístico se apoderó de Jerusalén. En este periodo, la cultura y las formas de vida griegas llegaron a la región, las cuales eran diferentes de las vistas judías. Antíoco IV Epífanes, rey del imperio seleucida, intentó imponer las maneras de vida griegas sobre los israelitas.
Una de las cosas que hizo fue profanar el segundo templo. Esta maldad condujo al inicio de la revuelta de los macabeos en el 167 a.C. Los judíos se levantaron y recuperaron el segundo templo. También establecieron su propio reino judío, liderado por Judas Macabeo. Esta victoria no solo devolvió a los judíos su libertad religiosa, sino que también fortaleció la lucha contra las fuerzas de Grecia. Roma tomó control de Jerusalén en el 63 a.C. Aunque las cosas iban a empeorar para la ciudad desde ese momento, el hecho de que los romanos impusieran altos impuestos y pusieran a funcionarios romanos al mando hizo que los judíos se enfadaran más y más. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas rodearon Jerusalén y destruyeron el segundo templo. Al final, ya no quedó más tiempo para el segundo templo. Después de este terrible evento, los judíos fueron enviados al exilio. Cuando se quemó el templo, afectó profundamente las creencias religiosas y la identidad de los judíos. En el año 638 después de Cristo, Jerusalén fue tomada por tropas árabes lideradas por el califa Omar y la familia omeya comenzó a regir la ciudad bajo el dominio musulmán. Es uno de los lugares más sagrados del Islam. La familia que inicialmente lideró el reino islámico construyó la cúpula de la roca. Esta se erigió donde antes estaba el segundo templo de Jerusalén. Con el tiempo, Jerusalén, junto con la Meca y Medina, se convirtió en un lugar sagrado para los musulmanes. Durante las cruzadas, grupos cristianos en Europa intentaron recuperar Jerusalén de los musulmanes. En 1099, los cruzados tomaron Jerusalén y la convirtieron en la capital del reino latino de Jerusalén. Saladino, el líder musulmán de la dinastía ayubí, la recuperó en 1187 y así amaneció desde entonces. Musulmanes y cristianos lucharon mucho por la religión y la cultura durante esta parte de las cruzadas. Fue el Imperio Otomano el que tomó Jerusalén en 1517. Los otomanos gobernarían por más de 400 años. Durante este tiempo, personas de muchas religiones vivieron en la ciudad. Dentro de sus murallas había grandes grupos de judíos, cristianos y musulmanes. También hubo derramamiento de sangre y agitación religiosa durante la era otomana, especialmente a finales de los 1800 y principios de los 1900. Incluso después de 1948, cuando Israel se convirtió en un país, los israelíes nunca pudieron realmente recuperar Jerusalén, aunque otros grupos la habían tomado muchas veces antes. Aún así, los judíos han trabajado arduamente para recuperar el control de la tierra donde fue escrita la Torá. El monte del templo fue parte de Jerusalén Este, que Israel tomó durante la Guerra de los 6 días en 1967. Desde entonces, Israel ha mantenido el control sobre quién puede visitar el monte del templo. Sin embargo, el Waqf islámico, un fideicomiso musulmán, aún administra los lugares sagrados islámicos en el monte del templo. El monte del templo es un lugar de gran significancia religiosa y política en Jerusalén, y su control ha sido motivo de conflicto durante siglos. En la actualidad, el monte del templo está bajo administración musulmana a través del Waqf islámico, aunque el gobierno israelí controla el acceso. Los musulmanes pueden rezar en el monte del templo, pero los judíos no han podido hacerlo, lo que ha generado tensiones y protestas. Para los judíos, recuperar el monte del templo y poder rezar allí es de gran importancia religiosa, ya que creen que es el sitio de sus primer y segundo templos. Sin embargo, los musulmanes también consideran este lugar sagrado. El monte del templo alberga dos importantes estructuras islámicas, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. La cúpula de la roca es especialmente significativa porque se cree que es el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. La mezquita de Al-Aqsa es mencionada en el Corán y se considera la tercera mezquita más sagrada del Islam después de la Meca y Medina. La presencia de estos importantes edificios islámicos hace que los musulmanes estén firmemente comprometidos en mantener el control del monte del templo. Las tensiones actuales se agravan debido a las aspiraciones de algunos grupos judíos de reconstruir el tercer templo en este sitio.
La construcción de un tercer templo es vista como un evento profético importante para muchos judíos y cristianos que creen que precederá la llegada del Mesías y traerá una era de paz. La situación en el monte del templo refleja el profundo arraigo de las identidades religiosas y las creencias históricas de judíos y musulmanes. Los acuerdos actuales permiten la administración musulmana del sitio, mientras que Israel controla el acceso, tratando de mantener un delicado equilibrio que evite mayores conflictos. Sin embargo, los frecuentes enfrentamientos y protestas muestran lo frágil que es esta situación. Las tensiones sobre el monte del templo no solo tienen implicaciones religiosas, sino también políticas. La comunidad internacional, incluidos países como Alemania, Francia, Italia y España, han llamado a ambas partes a mantener la calma y evitar cualquier escalada de violencia. Mantener la paz en Jerusalén sigue siendo un desafío constante, dado que la ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El monte del templo es un sitio central en la profecía y la historia religiosa, cargado de significado para judíos, cristianos y musulmanes. A lo largo de la historia, ha sido el epicentro de conflictos y creencias profundas que continúan influenciando la dinámica actual en Jerusalén. Según la profecía bíblica, mencionada en el libro de Daniel y en los Evangelios del Nuevo Testamento, el monte del templo será escenario de eventos apocalípticos que culminarán en una gran batalla entre el bien y el mal. Se habla del hijo de la perdición o abominación desoladora que profanará el templo sagrado, y cuya revelación marcará el inicio de esta batalla final. Jesús, en Mateo 24:2, predijo la destrucción del segundo templo, un evento que se cumplió cuando los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Estas profecías han sido interpretadas de diferentes maneras a lo largo del tiempo y continúan siendo un punto de referencia para muchas personas que esperan la construcción del tercer templo. El tercer templo, según algunas interpretaciones proféticas, es esencial para que se cumplan los eventos del fin de los tiempos, incluyendo la revelación del Mesías que vencerá al mal. La construcción de este templo es vista por algunos como un paso necesario para el cumplimiento de estas profecías. Sin embargo, esta idea es altamente controvertida debido a la sensibilidad religiosa y política del monte del templo, que actualmente alberga importantes sitios islámicos como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Los musulmanes veneran estos lugares debido a su importancia histórica y espiritual. La Cúpula de la Roca es particularmente significativa ya que se cree que es el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. La Mezquita de Al-Aqsa es mencionada en el Corán y es considerada el tercer lugar más sagrado del Islam. Estas estructuras no solo son monumentos arquitectónicos impresionantes, sino también símbolos profundos de fe y tradición para los musulmanes. La historia del monte del templo ha sido marcada por la destrucción, la reconstrucción y la lucha por el control. A pesar de las predicciones y creencias sobre el futuro del templo, la situación en el monte del templo sigue siendo extremadamente compleja. La construcción de un tercer templo en el sitio actualmente ocupado por la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa podría desencadenar un conflicto significativo debido a la importancia que ambos grupos religiosos otorgan a este lugar. La comunidad internacional, incluidos países como Alemania, Francia, Italia y España, han instado a ambas partes a mantener la calma y evitar una escalada de violencia, promoviendo un enfoque de coexistencia pacífica. Sin embargo, el futuro del monte del templo sigue siendo incierto, con muchos factores impredecibles en juego. La profecía y la historia del monte del templo reflejan la profunda interconexión entre religión, política y conflicto en Jerusalén. La construcción del tercer templo sigue siendo un tema de debate y aspiración para algunos, pero también una fuente de tensión y potencial conflicto debido a la significancia que este sitio tiene para judíos y musulmanes por igual. El monte del templo es un epicentro de la historia, la fe y el conflicto humano, situado en el corazón de Jerusalén.
Este lugar sagrado, reverenciado por judíos, musulmanes y cristianos, encapsula las aspiraciones, las luchas y los sueños de millones de personas en todo el mundo. La complejidad de su significado religioso y político, junto con su turbulenta historia, lo convierte en un sitio único que continúa moldeando el destino de la humanidad. Para los judíos, el Monte del Templo es el lugar donde se erigieron el primer y el segundo templo, centros de su fe y práctica religiosa. La destrucción de estos templos fue un golpe devastador, marcando periodos de exilio y sufrimiento. Sin embargo, la esperanza de reconstruir el tercer templo sigue viva en el corazón del judaísmo, simbolizando la restauración de su conexión divina y la realización de las profecías bíblicas. Para los musulmanes, el Monte del Templo, conocido como Al-Haram al-Sharif, es el sitio de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lugares sagrados que conmemoran el viaje nocturno y la ascensión del profeta Mahoma. Estos monumentos no solo representan la fe islámica, sino también su rica herencia arquitectónica y cultural. El control y la preservación de estos sitios son esenciales para los musulmanes en todo el mundo. Para los cristianos, el Monte del Templo está ligado a los relatos bíblicos y las profecías del fin de los tiempos. La destrucción del segundo templo, predicha por Jesús, y la expectativa del regreso de Cristo añaden una dimensión escatológica a la importancia de este lugar. Los eventos en el Monte del Templo son vistos como señales de la proximidad de los últimos días y la eventual redención de la humanidad. La historia del Monte del Templo está marcada por repetidos conflictos y conquistas. Desde la destrucción del primer y segundo templo por los babilonios y los romanos respectivamente, hasta las cruzadas y la lucha por el control en la era moderna, este lugar ha sido un campo de batalla espiritual y político. Cada conquista y destrucción ha dejado cicatrices profundas en las comunidades religiosas y ha alimentado la tensión entre diferentes grupos. La Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel capturó Jerusalén Este, incluyendo el Monte del Templo, agregó una nueva capa de complejidad al conflicto. Aunque Israel permite la administración del sitio por el Waqf islámico, las restricciones sobre el acceso y las tensiones en torno a los derechos de oración han mantenido el Monte del Templo como un foco de conflicto constante. Los incidentes de violencia y las protestas recurrentes reflejan la sensibilidad y la importancia del lugar para todas las partes involucradas. En el contexto contemporáneo, el Monte del Templo sigue siendo un símbolo de la lucha por la identidad y el control en Jerusalén. La expectativa de los judíos de reconstruir el tercer templo y las preocupaciones de los musulmanes sobre la preservación de sus sitios sagrados crean una dinámica tensa que es difícil de resolver. Las creencias cristianas sobre las profecías del fin de los tiempos añaden otra capa de complejidad a la situación. El papel del Monte del Templo en el conflicto israelí-palestino no puede ser subestimado. Las reivindicaciones de ambos lados sobre Jerusalén y sus lugares sagrados son uno de los obstáculos más difíciles para la paz. Las tensiones en el Monte del Templo son un microcosmos de las tensiones más amplias en la región, reflejando la lucha por el reconocimiento, la soberanía y el respeto mutuo. La comunidad internacional ha desempeñado un papel crucial en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto en torno al Monte del Templo. Naciones como Alemania, Francia, Italia y España, entre otras, han hecho llamados a la moderación y al mantenimiento del statu quo para evitar la escalada de la violencia. Las intervenciones diplomáticas y los esfuerzos de mediación han buscado crear un entorno donde se puedan abordar las preocupaciones de todas las partes de manera equitativa y respetuosa. El futuro del Monte del Templo depende en gran medida de la voluntad de las comunidades judía, musulmana y cristiana para encontrar un terreno común. La coexistencia pacífica y el respeto mutuo son esenciales para asegurar que este sitio sagrado pueda ser un lugar de oración y reflexión para todos. La historia nos enseña que la violencia y el conflicto solo llevan a más sufrimiento y división. En cambio, la cooperación y el diálogo pueden abrir el camino hacia una paz duradera. El Monte del Templo es más que un sitio arqueológico o un monumento histórico. Es un símbolo poderoso de fe, esperanza y resistencia para millones de personas en todo el mundo.
La importancia de este lugar trasciende las fronteras religiosas y políticas, tocando el corazón de lo que significa ser humano y buscar una conexión con lo divino. La historia del Monte del Templo es una lección sobre la capacidad humana para la destrucción y la creación, para la violencia y la paz. Nos recuerda que los lugares sagrados no solo son pedazos de tierra, sino espacios de significado profundo que reflejan nuestras aspiraciones más elevadas y nuestras luchas más dolorosas. El futuro del Monte del Templo está en nuestras manos y depende de nosotros decidir si será un símbolo de división o de unidad, de conflicto o de paz. El Monte del Templo puede ser un faro de esperanza si logramos superar nuestras diferencias y trabajar juntos por un futuro compartido. La construcción del tercer templo, la preservación de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa y el respeto por las profecías cristianas no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Al reconocer y valorar la importancia de este lugar para todas las religiones, podemos construir un futuro donde el Monte del Templo sea un lugar de oración y reflexión para todos, un símbolo de la paz que todos deseamos y merecemos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.